Bienvenidos a este podcast que se llama Vibra Digital. Aquí, como siempre, su servidora Alex Álvarez en la presentación y tenemos 4 invitadas especiales el día de hoy. Primero tenemos a la directora de la UPN, la licenciada Angie. También tenemos a la licenciada en psicopedagogía, Shirel, a la licenciada en psicología, Yana, y a la licenciada en Letras Hispanas, Abril, que todas juntas nos van a dar sus puntos de vista únicos e importantes para poder completar este tema que vamos a ver el día de hoy, que es la comprensión de la lectura en general. Entonces, ¿qué es la comprensión de la lectura en general? O para ti, Angie. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a este podcast. La verdad estoy muy agradecida de estar aquí y contribuyendo a estos temas que son muy importantes. Me gustaría compartirles que la lectura de comprensión no es más que nada que la capacidad que tenemos de entender, interpretar y extraer el significado de un texto. Que no solo se trata de codificar estas palabras, de desglosarlas, sino de que también habla de construir este entendimiento sobre estas y a partir de esto podemos crear diferentes objetivos principales. De ahí trae que del texto que leemos extraer nuestra información, inferir información implícita, evaluar y criticar. Todo esto va acompañado y anudado a lograr un entendimiento completo del texto. Oye, qué interesante. Pero fíjate que mm, es muy complicado esto de la comprensión de los textos, porque pues, por ejemplo, tengo una asignatura que se llama neurofisiología y esta pues es muy complicada, habla sobre la anatomía y fisiología de todas las pequeñas cosas que tiene el cerebro. Y pues la medicina no es mi materia, por lo cual esta lectura no se me hace nada llamativa. Entonces la comprensión de esta, aparte de la atención para leer, se me hace muy pesada. ¿Qué me recomendarías tú para la comprensión de esta lectura? ¿Qué técnicas, qué métodos? Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que hace poco en mi escuela hice un taller con mis docentes para implementar nuevas estrategias que les funcionaran a mis alumnos y las principales fueron la lectura activa, porque esta nos invita a subrayar, anotar y formular preguntas. Esto ayuda a los alumnos a tener mayor retención de lo que están viendo. El parafraseo, que este no es más que reescribir el contenido en sus propias palabras y esto los ayuda mucho a poder posteriormente decir lo que están leyendo. Los resúmenes, creo que todos estamos familiarizados con los resúmenes, ya sabemos que pues se trata de concretar información que sea importante con los puntos principales, pues para poder entender todo lo que estamos viendo. Y por último, preguntas de comprensión. Esto ha sido fundamental en las clases de mis alumnos porque este ha sido el método que más les ha funcionado para tener información. Creo que si implementas alguna de estas estrategias, yo te invito a que las hagas, te van a funcionar muy bien, al menos en mi escuela funcionó de maravilla. Ok, está muy bien. ¿Y qué pasa si a alguna persona no le llega a funcionar estas técnicas? Licenciada Edjana, ¿nos puede iluminar? Bueno, creo que más que nada no son técnicas, podrían más que nada ser ejemplos en los que te puedas basar para poder esta mejora sobre la comprensión de la lectura. Por ejemplo, creo que más que nada tenemos que tener en claro la búsqueda de palabras claves. El hecho de cómo podemos relacionar la palabra con el concepto y poder hacer un desglosamiento sobre un texto. Entonces, supongamos, por ejemplo, que estás leyendo un artículo, no sé, sobre las energías renovables y puedes buscar la palabra clave como solar, eólica o biomasa o, por ejemplo, hidroeléctrica. Y en estas palabras, pues poder identificar los temas principales del texto y poder desglosarlo. También tenemos, por ejemplo, el reconocimiento de entidades. Esto es más que nada, por ejemplo, cuando nos referimos a un informe sobre noticias, podrías identificar nombres como, o bueno, nombres, lugares y personas o eventos importantes. Por ejemplo, estas como la ONU, que sabemos, en Nueva York, o lo que normalmente dice el 2024, 2024. Esto es más que nada para comprender el contexto y los eventos tratados en ese momento. Ok, muchas gracias. Bueno, perfecta este comentario que nos hizo nuestra invitada Yana, me parece muy importante. Y ahora vamos a pasar con el análisis del texto. Tenemos que comprender un texto, eso pues nos queda clarísimo, pero tenemos que analizar un texto. Para mí, como yo lo conozco coloquialmente, yo siento que con la comprensión basta. Pero, ¿qué tiene usted que decirnos acerca de esto, licenciada Shirel? ¿Qué es el análisis de un texto para usted? Bueno, fíjate que hoy en día es más que nada, pues básicamente un método
que se basa en estudiar el lenguaje que nosotros utilizamos. Es decir, pues para poder entender cómo se pueden construir significados en contextos demasiado específicos. Pues ya sea que bueno, se puede centrar en la forma, en cómo se usa el lenguaje y más que nada en las interacciones que uno puede tener con ellos. Ok. Pero, ¿cuál es su importancia? ¿Por qué cree usted que es importante? Porque por lo que nos está diciendo es un poco complicado, o al menos eso percibo yo. ¿Por qué es importante hacer eso? Claro, mira, todo esto nos puede llevar a una comprensión muy profunda. ¿A qué me refiero a profunda? A que, bueno, permite poder entender no solo el contenido explícito, sino que deja de todo eso, sino también las intenciones, perspectivas y contextos subyacentes que se pueden encontrar. De igual forma, está la crítica del discurso, que más que nada se basa en cómo se examina la ideología y la cultura que influye en la comunicación. Claro, esto es importantísimo, ya que pues tenemos que saber realmente qué nos quiere decir un texto. ¿O qué opina usted, licenciada Abril? Bueno, para mí es importante porque hay muchos textos que pueden incluir falacia, incluso llegarnos a engañar con tarjetas de crédito y algún discurso político. Y por ese motivo, en el mundo actual es importantísimo la comprensión y análisis de los textos. Ok, bueno, qué importante es el análisis de los textos. Esto nos puede pues, sacar de algunos apuros. Licenciada Jan, para analizar un texto, tenemos que detectar las palabras y conceptos de la lectura. ¿Cómo usted nos recomendaría hacerlo? Por ejemplo, normalmente se utilizan hoy en día los organigramas, los mapas conceptuales. Ayuda mucho para la comprensión del texto y poder identificar cuál es la palabra y cuál es el concepto. O sea, aprender a poder conjugarlo en cierta manera. ¿Y qué otras ventajas tiene esto, la detección de palabras, licenciada Angie? Pues fíjate, se me hizo muy interesante lo que mencionaba ahorita la licenciada, porque en mi escuela yo aplico otro tipo de técnicas. Más que nada nos estamos basando mucho en mejorar la retención, porque a los alumnos se les facilita mucho ahorita como que son muy kinestésicos y el hecho de que hay imágenes, de que puedan hacerlo, trabajar de manera práctica con la actividad, les ayuda mucho a retener las cosas. Y precisamente el desarrollo de estas habilidades los ayuda mucho a fomentar esta capacidad de distinguir entre la información esencial y los detalles de apoyo y la información que no es fundamental, pero que quizá debe ser percibida para tomar en cuenta a la hora de hacer alguna tarea o de exponer o incluso para un examen. Ok. Para poder hacer esto, entra en la obviedad que tenemos que saber la diferencia entre las ideas principales y las ideas subordinadas en dichos textos. ¿Cómo podemos hacer esta detección? Porque a primera vista podría parecer algo sencillo, pero ya que lo ponemos en la práctica, quizás es un poco más complicado. Entonces, ¿qué opina o qué nos recomienda usted para la detección de estas ideas, licenciada Abril? Bueno, alguna de las técnicas que yo les puedo recomendar es la lectura activa, el subrayar las ideas principales, identificar y resaltar las oraciones que resumen pues, los puntos claves. Ejemplo, no sé, un artículo científico, subrayar las frases que presentan los resultados principales y las conclusiones, ¿no? El parafraseo, pues reescribir el contenido con tus propias palabras para asegurar la comprensión. Después de leer, no sé, un párrafo, el impacto del calentamiento global en los glaciares, escribir pues así, el calentamiento global está derritiendo los glaciares, lo que aumenta el nivel del mar. Eso es parafrasear prácticamente. Y ya. Ok, muy importante, eh, resal- muy importante resaltar esta información. Y también mencionar que todas estas aplicaciones que estamos mencionando y principalmente la que acaba de mencionar la licenciada Abril, nos ayudan a mejorar la retención, ayuda al estudiante a recordar y comprender textos complejos, ya que pues estamos hablando de que esta no sería una lectura por placer donde leemos una novela, donde leemos quizás un artículo interesante, sino quizás lecturas estudiantiles de libros que no son tan fáciles de recordar. Y el desarrollo de habilidades críticas. Pues ahí sí puede incluir todos los tipos de lecturas, el saber criticar lo que estoy leyendo y saber definir si yo quiero esta lectura que estoy leyendo, si se me hace coherente, si se me hace válida, si se me hace relevante o si no. Y por último, en conjunto vamos a
tener la opinión de todas las invitadas en el último tema. ¿Cómo aplicamos todo lo que acabamos de decir? La aplicación del modelo de lectura basado en el análisis del discurso. Eh, Licenciada Shirel. Bueno, para entender un poco de qué vamos a hablar de este tema, sería muy importante saber un poco la definición de qué es. Y bueno, más que nada, este modelo se utiliza, o más bien, este modelo utiliza estrategias de análisis del discurso. ¿Para qué? Pues bueno, es para mejorar la comprensión e interpretación de los textos. Es decir, que pues bueno, asimismo a como ayuda a poder mejorar, a que la persona pueda comprender y pueda interpretar de una manera excelente el texto, también se enfoca en entender cómo el lenguaje construye significado en contextos muy específicos. Ok. Y ahora, ¿qué modelos podemos utilizar para esta aplicación? Bueno, me gustaría resaltar mucho dos modelos en concretos, que sería el modelo interactivo. Este es muy interesante ya que este va muy específico y sin iniciar tanto las ramas, ve la lectura como un proceso interactivo entre el lector y el texto. Trata de crear ese vínculo en el que se pueda comprender la información. Segundo está el modelo de construcción o integración. Bueno, este describe cómo los lectores construyen una representación mental del texto a través de la integración de nueva información con conocimientos previos. Esto pasa mucho cuando asociamos hasta un recuerdo. Nos menciona algún texto sobre algo y en conjunto empezamos a hacer imágenes en nuestro cerebro y eso nos ayuda a recordar las cosas. Entonces, aquí entraría como que este modelo también, no solo en lo académico, sino también en nuestra vida cotidiana. Ok. Y para hacer esto, yo supongo que necesitamos pasos. ¿Cuáles serían estos pasos para aplicar los modelos? Bueno, los pasos del modelo son más que nada la prelectura, que es activar los conocimientos previos, recordar lo que ya se sabe sobre el tema. Un ejemplo puede ser antes leer un artículo sobre la Revolución Francesa, recordar los eventos claves como la toma de Bastilla y las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. Como segundo paso, ya se implementa la lectura, que es analizar el texto, identificar la estructura, las discursivas y el significado. Igual, leer un ensayo, identificar la tesis, los argumentos de apoyo y la conclusión. Y de ahí la lectura, perdón, resumir el texto, condensar el contenido de las ideas principales. Después de leer un capítulo de un libro del texto, escribir pues un resumen que cubra los puntos claves. Esos serían los pasos. Ok, y la aplicación, ahora sí que la aplicación de la aplicación. Bueno, creo que si hablamos de aplicaciones, podríamos referirnos en la educación. En la educación sería como que la mejora en la habilidad de los estudiantes para poder interpretar algo. Y también el analizar los textos de manera crítica de alumno a estudiante. Por ejemplo, ya ves que los maestros normalmente tienen a dar retroalimentaciones hacia los estudiantes sobre exposiciones, trabajos y entre otros. Y también otro punto importante serían las investigaciones. Normalmente proporciona una metodología muy robusta, pues para estudiar o cómo se comunican las personas realmente se entiende por un significado y todo significado tiene diferentes contextos, ¿sabes? Entonces, pues, involucra mucho en eso. Bueno, con esto damos por terminado los temas del día de hoy. Yo creo que hoy logramos un podcast muy informativo, muy útil y pues una despedida de parte de la directora de la UPN, Angie. No, pues muchas gracias por invitarme. Espero que todos nuestros escuchas pues les haya servido mucho la información, que realmente se tomen el tiempo de escuchar bien. Fueron temas muy importantes y que fueron enriquecidos con mucha información muy buena y espero les haya servido bastante. Ok, de parte de la licenciada en psicología, Abril. Bueno, pues un placer compartir este espacio con usted. Gracias por el tiempo que se tomó, por invitarnos. Fue para nosotras un placer y esperemos que sea de mucha información para los que nos están escuchando. Y listo, eso. Ok, licenciada Yana, una disculpa, una despedida, disculpen. Pues para mí es un placer que pues no me haya invitado. Espero que mi conocimiento le haya servido de algo a su podcast, a sus oyentes. Y gracias a usted. Ok, y de parte de la licenciada Shirel. Bueno, fue un honor el haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. De verdad espero que todo lo que se habló hoy en día pueda ser llevado a la práctica pues, en la vida diaria de las personas. Gracias. Bueno, con esto damos por terminado el podcast. Nos vemos hasta la siguiente edición. Se despide Alex Álvarez. Hasta la próxima.